Solía trabajar como empleada doméstica para una anciana durante un par de semanas cuando tenía 20 años. Ella tenía una casa grande, pero antigua, en una propiedad que podría haber sido hermosa si se hubiera cuidado. Tenía 2 acres de tierra rodeados de bosques en 3 direcciones y la carretera en la otra. La casa en sí era antigua, principalmente de madera, y el interior estaba muy oscuro. A menudo mantenía las persianas cerradas en algunas habitaciones, por razones que no entendía. A veces, abría las persianas para dejar entrar algo de luz solar, solo para encontrar que ella las volvía a cerrar cuando volvía a entrar a la habitación. Algunas habitaciones estaban iluminadas con velas, lo que hacía que la casa pareciera aún más prehistórica para mí. Además, los pisos de madera crujían por todas partes en la casa. La mujer se llamaba Tiffany y tenía alrededor de 70 años. El trabajo que ella me hacía hacer era principalmente físico, cosas que ella ya no podía hacer bien, como barrer, quitar el polvo, lavar platos, lavar ropa y otras tareas por el estilo. Un fin de semana, Tiffany me pidió que durmiera allí una noche o 2. La casa tenía como 4 habitaciones, pero ella vivía sola, así que no era un problema. Esto ocurrió durante un viernes y técnicamente también un sábado. Llegué como de costumbre el viernes, apenas hablando con Tiffany. Dejé mi mochila llena de ropa y cosméticos en la cama de la habitación donde iba a dormir. Cuando me di la vuelta hacia la puerta, vi a ella parada junto a la entrada. Tenía algo inquietante en su forma de ser, y esta vez no fue la excepción. No dijo hola ni nada, lo cual no fue tan extraño como suena. Simplemente me instruyó que limpiara la habitación de inmediato. Después de eso, me dijo que simplemente ordenara toda la casa, y luego ella subió las escaleras. No la vi durante el resto del día, pero ocasionalmente la escuchaba caminar arriba en su habitación. Era extraño, parecía caminar de un lado a otro. No había televisores en esta casa, así que no sabía qué podría estar haciendo. Algo que encontré extraño fue lo protectora que era con su sótano. Dejó en claro que estaba completamente fuera de límites y no quería que bajara allí. Llegó la noche y me fui a la cama temprano. Esto fue antes de que existieran los teléfonos inteligentes, así que ni siquiera sabía qué hora era. Probablemente eran las 9 o 10, aunque durante las primeras horas todo estaba en paz. Sin embargo, aún tenía problemas para conciliar el sueño, ya que era la cama más incómoda en la que había estado. Parecieron horas antes de que comenzara a escuchar pasos afuera de mi habitación, en los pisos crujientes. Sonaba como si Tiffany pasara lentamente por mi habitación. Tal vez iba al baño. Unos minutos después, escuché sus pasos nuevamente, pero luego se detuvieron frente a mi puerta. Esta vez me senté y escuché. Podía oír los crujidos detrás de la puerta, como si Tiffany estuviera parada allí. Luego, escuché cómo el pomo de la puerta comenzaba a girar. Me acosté de nuevo, me cubrí con las sábanas y fingí estar dormida. Escuché a Tiffany dar unos pasos dentro de la habitación, hacer una pausa y luego retirarse. Regresó a su habitación y cerró la puerta. Me sentí un poco perturbada. Este comportamiento era muy extraño. Esperé aproximadamente media hora antes de decidir investigar qué había en ese sótano. Salí de la cama tambaleante, me acerqué a la puerta de puntillas y luego bajé las escaleras lo mejor que pude. Abrí la pesada puerta del sótano, encendí las luces y me deslicé escaleras abajo. Llegué al último escalón y contuve las ganas de gritar. Había 2 sillas de madera viejas
justo en el centro del sótano, y en ellas había 2 cadáveres que solo podía describir como en descomposición, con pelucas puestas. La vista de un insecto arrastrándose sobre uno de ellos me hizo querer vomitar aún más. Me armé de valor y me adentré más en el sótano, acercándome a los cadáveres para asegurarme de que fueran reales. Ambos tenían pelucas de hombre, y el más grande también llevaba una boina. No sé mucho sobre cadáveres ni su tasa de descomposición, pero diría que estos tenían casi 1 año. Sentí que mi corazón se detenía momentáneamente cuando escuché pasos que venían de arriba, en el primer piso. No tuve tiempo de llegar al interruptor de la luz. Me escondí detrás de uno de los sofás en el sótano, mientras oía los pasos lentos y pesados, acercándose escalón por escalón. Tenía las manos sobre la boca cuando la escuché susurrar mi nombre por medio segundo. Miré alrededor del sofá y vi a Tiffany a mitad del sótano, con un gran cuchillo de cocina en la mano. Sabía que sería demasiado lenta para atraparme, así que corrí hacia las escaleras. Ella gritó mi nombre y me siguió lo más rápido que pudo. Cuando llegué al primer piso de la casa, subí corriendo a la habitación donde estaba durmiendo y agarré mi mochila. Al volver a bajar, ella estaba en el último escalón del sótano. Salí corriendo por la puerta principal y llegué a mi auto. Lo encendí, recuperé el aliento y miré hacia la puerta principal de la vieja casa. Vi a esta loca parada allí. Conduje fuera de la enorme propiedad y por la carretera, llegando a casa en unos 10 minutos. Afortunadamente, nunca le di a Tiffany ninguna de mis informaciones, como mi dirección o mi número de teléfono, así que nunca pudo volver a contactarme. Si tuviera que adivinar, diría que uno de esos cadáveres pertenecía a su difunto esposo, del que ella me había hablado 2 veces. En cuanto al otro cadáver más pequeño, no tengo idea, pero de todas formas fue una escena perturbadora, y algo no estaba bien con esa mujer. Viví en una casa infernal durante un par de semanas. Era estudiante universitario y mis padres pagaban una casa para que viviera sin preocupaciones. La casa era modesta, nada lujoso ni enorme, pero yo estaba contento con ella, al menos durante los primeros días. Luego las cosas empezaron a ponerse extrañas. Era un sábado lluvioso, sin nada que hacer. Estuve viendo televisión durante unas horas. Fue entonces cuando escuché un rasguño en el suelo de la sala. Miré alrededor pensando que algún animal había entrado a la casa. Me senté de nuevo y seguí viendo la televisión. Esa fue la primera ocurrencia extraña. La lluvia continuó durante el resto del día y la noche, lo que me dio una excusa para no salir. Me quedé en la sala viendo más televisión. Me sobresalté cuando creí escuchar algo proveniente de la cocina. Llevé una almohada conmigo, como si fuera algún tipo de arma, y me dirigí hacia la entrada de la cocina. Allí, en medio de la oscura cocina, había una caja de cereal en el suelo, derramando cientos de los pequeños aros. No tenía idea de cómo pudo haber sucedido eso. Como sea, dejé la almohada y comencé a limpiar los cereales del suelo. Mientras lo hacía, escuché un crujido, como el sonido que hacen las áreas débiles de un piso de madera cuando alguien pisa sobre ellas. Venía de la mesa de la cocina. Miré hacia arriba, pero no había nadie allí. Sabía que estaba volviéndome loco. Cada pequeño ruido me estaba volviendo paranoico. Terminé de limpiar el piso y volví a ver televisión. El trueno afuera se hacía más fuerte mientras la tormenta
parecía estar pasando justo encima. Era extrañamente relajante. Eso fue lo último que recuerdo, apreciando el sonido de la tormenta afuera antes de despertar de lo que parecía ser una siesta de 1 hora. La televisión todavía estaba encendida, pero eso no fue lo que me despertó. Recuerdo creer que me desperté por un golpe o un ruido desde abajo. Me levanté, apagué la televisión y subí las escaleras a la cama. El siguiente día fue normal, al igual que el día después de ese. No fue hasta el siguiente día gris y lluvioso que cosas extrañas comenzaron a suceder nuevamente. Me desperté en mi cama esa mañana, sintiendo como si hubiera estado bebiendo toda la noche anterior. Me sentía más enfermo de lo que jamás me había sentido con una resaca antes. No caminé mucho ese día. El clima oscuro y sombrío solo me hizo estar más postrado en la cama. Dejé la televisión en mi habitación encendida todo el día, solo como ruido de fondo, con un cubo de basura a mi lado, en caso de que tuviera que vomitar al mediodía. Silencié la televisión después de escuchar sonidos que venían de arriba. La puerta del ático estaba en realidad en mi habitación, y la mayor parte del ático estaba construida sobre esa habitación. No fue solo una vez lo que escuché, sino 3 o 4 veces. A pesar de que cada vez que me movía quería vomitar, logré levantar la puerta del ático, tomé uno de mis viejos bates de béisbol y subí las escaleras. Encendí la luz para iluminar el ático. Había algunas cajas viejas que debieron pertenecer al dueño anterior, pero no pude ver ninguna criatura viva que produjera esos ruidos. Bajé rápidamente porque tenía un poco de miedo de ese ático. No hubo más ruidos hasta esa noche. Me desperté pensando que eran los truenos, pero aún me sentía un poco enfermo. El familiar sonido de un golpe desde el ático me dio escalofríos. Volví a bajar la cuerda de la puerta del ático, tomé mi bate de béisbol nuevamente y subí las escaleras. Me enfadé y grité con la voz más intimidante que pude, pero antes de que pudiera encender la luz, escuché el sonido de un niño riendo en el ático completamente oscuro. Las palabras no pueden describir la sensación de ingravidez, la sensación de que mis entrañas caían dentro de mi cuerpo. El miedo que sentí fue tanto que la palabra miedo no era suficiente para describirlo en ese momento. Salí de esa casa tan rápido que ni siquiera recuerdo haber corrido. Llamé a mi papá bajo la lluvia fría y le pedí que me recogiera. Le expliqué todo lo mejor que pude. Mis padres vieron cuánto me afectó esto y, de alguna manera extraña, creo que me creyeron. Empaqué todas mis cosas con mis padres al día siguiente y regresé a casa. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que lo que experimenté en esa casa fue completamente paranormal. Cuando yo y mis amigos revoltosos teníamos 13 años, solíamos hacer muchas travesuras, como tocar timbres y correr los sábados por la noche. Hace 10 años, todos vivíamos en la misma cuadra de un típico barrio suburbano. En ese momento, había menos casas y más bosques. Para esta historia, inventaré nombres para mis amigos, Frank, John y Jimmy. Frank y John solían acercarse a las casas y tocar el timbre, mientras que Jimmy y yo buscábamos escondites de inmediato. Recuerdo que visitamos unas 5 o 6 casas. Los hombres que salían a la puerta tenían reacciones similares. Salían al porche, algunos gritaban algo y luego volvían a entrar. En una ocasión, un hombre amenazó con llamar a la policía cuando volvimos a tocar el timbre.
así que corrimos a la siguiente cuadra. En esa época, en nuestro vecindario, había pequeñas áreas de bosque donde ahora hay casas. En la siguiente cuadra, algunas casas estaban rodeadas de muchos árboles y parecían más descuidadas. La primera casa de esa cuadra estaba frente a una extensión pequeña de bosque, lo que la convertía en un escondite perfecto. La casa tenía un aspecto deteriorado, con pasto alto, un viejo auto cubierto en la entrada y en general era pequeña. Frank se acercó a tocar el timbre, pero apenas cruzó la calle, la puerta se abrió. Un hombre salió a recibirnos. Era grande, de unos 6 pies de altura y complexión robusta. A diferencia de los demás, estaba furioso. Recorrió todo el patio delantero, revisando los arbustos y gritando amenazas. Nosotros nos reíamos, como siempre. Finalmente, el hombre volvió a entrar a su casa. Frank esperó unos minutos, miró por las ventanas y luego corrió de nuevo al porche para tocar el timbre. No envidiaba su valentía. Yo no me atrevería a tocar el timbre de ese hombre otra vez. Frank sabía que no tenía mucho tiempo, así que se escondió en el costado de la casa. Esta vez, la puerta se abrió más rápido y el hombre salió con un rifle en la mano. Nos miramos entre nosotros, pensando que estábamos bajo arresto. El hombre revisó los lugares habituales y algunos adicionales, como detrás de su auto y detrás de unos árboles. Luego se paró en el centro del jardín, como si estuviera pensando. Miró a su alrededor y de repente su mirada se detuvo en nuestra dirección, en el bosque. Jimmy, John y yo nos agachamos, esperando que no nos viera. Tras 10 segundos de mirarnos fijamente, el hombre regresó a su casa y apareció en la ventana del frente, inmóvil como una estatua, observándonos en el bosque. Frank se arrastró de regreso hacia la puerta del hombre, pero no había nada que pudiéramos hacer. Estábamos demasiado asustados para movernos o gritar. Mark tocó el timbre una vez más y salió corriendo. El hombre no se movió, al menos no durante otro minuto. Luego se dio la vuelta y se alejó de la ventana. No volvimos a ver a Frank, pero aún estábamos demasiado nerviosos para movernos o decir algo. Lo siguiente que recuerdo es que escuchamos la voz de Frank desde el otro lado de la calle, gritando, ¡corran! No entendimos hasta que escuchamos a alguien corriendo detrás de nosotros. Al girar nuestras cabezas, nos dimos cuenta de que era el hombre de enfrente, con su rifle en mano, apuntándonos. Corrimos como presas pequeñas de un depredador hacia Frank, quien nos esperaba al otro lado de la calle. Corrimos durante varias cuadras hasta estar seguros de lo que estaba ocurriendo. Frank explicó que gritó cuando vio al hombre cruzando sigilosamente la calle hacia el bosque con su arma. No lo denunciamos ni contamos lo que sucedió. Solo se lo dijimos a algunos amigos y eso fue todo. Por suerte, la casa estaba a varias cuadras de distancia, así que nunca tuvimos que pasar por allí de nuevo.